Mi madrastra exigió que pagara alquiler para vivir en mi propia casa, mientras que sus hijos vivían allí gratis. Cuando me negué, trató de convencer a mi padre de echarme. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era realmente el dueño de la casa, todo cambió. La sonrisa de Sandra se ensanchó. Bueno, entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir, ¿no? No podemos tener parásitos en esta casa. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, con mi comida ya completamente fría, mientras las palabras de Sandra resonaban en el aire. La injusticia de todo aquello. Años siendo tratado como un sirviente mientras sus hijos no hacían nada, y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Entonces, déjame ver si entendí, dije con una voz sorprendentemente calmada. James, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa los días jugando videojuegos, no tiene que pagar alquiler. Melissa, que está en su 3er año de universidad y nunca ha hecho una sola tarea en la casa, tampoco tiene que pagar. ¿Pero yo sí? Decidí que mis hijos no tienen que pagar alquiler mientras se estabilizan, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta. Una extraña calma se apoderó de mí. Quizá fueran todos esos años de frustración acumulada, o tal vez simplemente era el momento de que la verdad saliera a la luz. Sentí que una sonrisa aparecía en mi rostro. No esa sonrisa habitual para mantener la paz, sino algo diferente, algo que hizo que la sonrisa de Sandra vacilara ligeramente. Bueno, esto es interesante, dije, recostándome en la silla. No voy a pagar alquiler porque esta casa es mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces James comenzó a reír, seguido por la risa estridente de Melissa. Sandra también se rió, pero había un tono nervioso en su risa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, todavía riendo. Esta casa es mía, repetí, sin apartar la mirada. Las risas cesaron mientras ellos asimilaban mi expresión. El rostro de Sandra pasó por una serie de emociones, diversión, confusión, incredulidad y finalmente algo cercano al pánico. Esto es ridículo, balbuceó, tomando el teléfono. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Sus uñas perfectamente cuidadas tecleaban agresivamente en la pantalla mientras colocaba el teléfono en altavoz. Los tonos parecían resonar por toda la cocina. «Aló». La voz de mi padre sonó por el altavoz. «David». La voz de Sandra estaba tensa, controlada. «Ruby está contando unas historias interesantes sobre la casa. Dijo que la casa es de ella. Eso no es cierto, ¿verdad?». El silencio del otro lado duró una eternidad. Cuando mi padre finalmente habló, su voz era vacilante. «Bueno», carraspeó. «En realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Ruby antes de fallecer». «No creí». «¿No creíste que debías mencionarlo?». Sandra prácticamente gritó. «¿Cómo pudiste no decirme esto?». «No pensé que fuera importante», respondió mi padre, débil. «Nunca pareció relevante». «¿No relevante?». El rostro de Sandra se puso rojo. «¿No relevante que tu hija adolescente sea la dueña de nuestra casa?». Colgó antes de que mi padre pudiera responder, casi arrojando el teléfono sobre la mesa. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. James y Melissa me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Sandra respiraba hondo, tratando de recomponerse. Cuando finalmente habló, su voz era artificialmente alegre, pero pude notar un leve temblor. Bueno, forzó una risa que sonó más como un sollozo, todo esto fue un gran malentendido. Por supuesto que no tienes que pagar alquiler. Ruby, vamos a olvidar esta conversación, ¿está bien? Yo ya había perdido completamente el apetito. Sin decir nada, me levanté y subí las escaleras. Mientras subía, pude escuchar los murmullos apresurados de abajo, la voz áspera de Sandra mezclada con los tonos nerviosos de James y Melissa. A las 6 de la mañana siguiente, ya estaba despierta, mirando al techo y pensando en cómo todo había cambiado en pocas horas. Cerca de las 7, escuché ruido en la planta baja, el sonido familiar de Sandra preparando el café. Estaba a punto de bajar cuando oí su voz. «David, tienes que hacer algo con esta situación», decía en un tono bajo pero intenso. «Tu hija no puede, simplemente no encaja más aquí. Se está convirtiendo en un problema». Hizo una pausa. Incluso desde ahí, pude percibir la vacilación en la voz de mi padre. «Pero Sandra, la casa es de ella. No puedo simplemente echarla». «Nadie está hablando de echarla», respondió Sandra con un tono meloso, el que usaba para manipular. «Solo necesitamos guiarla en la dirección correcta». El estómago se me revolvió al escuchar a mi padre responder, «Quizá tengas razón. Hablaré con ella sobre mudarse para ir a la universidad. Podría ser mejor para todos». Esperé hasta que Sandra terminó la llamada y luego entré a la cocina, manteniendo el rostro neutro. Comencé a servir un poco de cereal, fingiendo que no había oído nada. James y Melissa entraron después, con miradas incómodas. Sandra fue la última en entrar, todavía con el teléfono en la mano. «Buenos días, chicos», dijo alegremente, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Todos nos sentamos. El único sonido era el del cereal siendo masticado y el choque de las cucharas en los platos. Entonces, casualmente, como si comentara sobre el clima, dije: «Ah, y a partir del próximo mes, todos ustedes tendrán que empezar a pagar alquiler». Por un momento, el silencio en la cocina fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Sandra me miró fijamente, como si hubiera hablado en un idioma desconocido. James y Melissa dejaron las cucharas en el aire, con los ojos abiertos, intercambiando miradas nerviosas.
Fue Sandra quien rompió el silencio, forzando una risa que sonó más como un gemido. «¿Estás bromeando, verdad?», preguntó, con una voz casi infantil, tratando desesperadamente de mantener el control de la situación. «No, Sandra. No estoy bromeando». Mi voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de firmeza. «Han vivido gratis aquí durante años. Es hora de que contribuyan». Sandra tuvo exactamente lo que merecía. Mi padre tomó su decisión, y yo tomé la mía. Si alguien cree que fui cruel, que piense lo que quiera. Nadie vivió lo que yo viví. Ahora, finalmente, tengo paz. Y no voy a renunciar a eso por nadie. Los meses pasaron y, poco a poco, la tensión en la casa creció. Al principio, Sandra, James y Melissa intentaron actuar como si nada hubiera pasado. Pagaron el primer mes de alquiler con desgana, como si creyeran que pronto cambiaría de opinión. Pero no lo hice. Los pagos empezaron a retrasarse. Primero fueron unos días, luego semanas. La excusa siempre era la misma: imprevistos, facturas acumuladas, dificultades temporales. Pero sabía que no era solo eso. James ya no compraba sus costosos videojuegos y pasaba más tiempo encerrado en su habitación. Melissa dejó de presumir ropa nueva y casi no salía. ¿Y Sandra? Sandra parecía desmoronarse ante mis ojos. Estaba agotada, con un rostro cansado y profundas ojeras. Entonces decidí que era hora de resolver la situación de una vez por todas. En una noche lluviosa, reuní a todos en la sala. El ambiente estaba pesado. Mi padre estaba sentado en el sofá, abatido, mientras Sandra permanecía de pie, con los brazos cruzados, tratando de mantener una postura de autoridad que ya no tenía. James y Melissa, como siempre, agachaban la cabeza, evitando mirarme. «Ya van 3 meses que no han pagado el alquiler completo», comencé, con voz calma pero firme. «Podría perfectamente echarlos a todos». Sandra abrió los ojos de par en par, indignada. «Nunca harías eso». La miré con frialdad. «No subestimes cuánto he soportado. Pero, mira, seré justa. No le cobraré alquiler a mi padre. No porque no pueda pagar, sino porque sé que está siendo manipulado. Por respeto a él, lo eximiré de esta carga». Mi padre levantó la cabeza, sorprendido, pero permaneció en silencio. Sabía que tenía razón. «Ahora, contigo es diferente, Sandra», continué, fijando mi mirada en ella. «Siempre me trataste como una sirvienta aquí. Me mandabas mientras tus hijos no movían un dedo. Así que pensé en algo justo. Puedes seguir viviendo aquí, pero en lugar de pagar con dinero, pagarás con trabajo. Limpiarás la casa, lavarás la ropa, cocinarás. Serás la sirvienta aquí». El rostro de Sandra se volvió lívido. Llevó la mano a la boca, como si intentara contener la desesperación. «Debes estar bromeando», susurró, con voz débil. «No lo estoy». Mi voz era firme. «Y para dejar las cosas bien claras, usarás un uniforme de sirvienta. Quiero que lleves ese delantal blanco y negro, cofia en la cabeza, todo como manda la tradición. Si vas a hacer el trabajo, hazlo bien». Sandra se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, sin poder contener las lágrimas, se giró hacia mi padre. «David, ¿vas a permitir que me humille así?». Mi padre parecía incómodo, pero no dijo nada. «Papá, con todo respeto, no te metas. ¿Sabes por qué no te estoy cobrando? Pero Sandra tiene que pagar por lo que hizo». Él suspiró, bajando la cabeza. Sandra permaneció allí, llorando en silencio. Melissa estaba pálida y James no reaccionaba. Sandra salió de la sala, derrotada. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Sandra en la cocina. Vestía un uniforme de sirvienta, un sencillo vestido negro, con un delantal blanco atado a la cintura y una cofia cubriendo su cabello. Su expresión era vacía mientras limpiaba la encimera con movimientos automáticos. «Buenos días, Sandra», dije con naturalidad. Ella no respondió. Tomé un vaso de jugo de naranja y lo bebí tranquilamente. Entonces, como si fuera un accidente, dejé caer el vaso, derramando el jugo en el suelo. «Vaya, qué descuido el mío. ¿Podrías limpiar eso, por favor?». Ella se quedó quieta por un momento. Luego, lentamente, se arrodilló y comenzó a limpiar el suelo con un paño. Pero no se detuvo ahí. En el almuerzo, me aseguré de sentarme a la mesa y pedirle a Sandra que me sirviera. «Sandra, pon más salsa en mi plato. Y, por favor, no derrames nada». Ella me sirvió en silencio, con las manos temblorosas. Yo la miraba directamente, saboreando cada segundo de ese cambio de roles. No era crueldad. Era justicia. Por la tarde, llamé a Sandra a la sala. «Sandra, las ventanas de la sala están manchadas. Quiero que las limpies ahora». Ella dudó. «Pero ya está oscureciendo». Incliné la cabeza. «Te pedí que las limpies, Sandra. ¿O prefieres pagar el alquiler en efectivo?». Se puso roja, mordió sus labios y tomó los productos de limpieza. Mientras subía al banquillo para limpiar las ventanas, miré a James y Melissa, que observaban la escena sin decir nada. «Ustedes también pueden ayudar, ¿saben? ¿O prefieren firmar nuevos contratos con valores más altos?». Ambos se levantaron apresuradamente y se fueron a sus habitaciones. Sandra continuó limpiando en silencio. Y yo me quedé allí, sentada, observando. Esa noche, me acosté y me quedé mirando el techo. Sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No era alegría, no era maldad.
Era la certeza de que finalmente había puesto las cosas en su lugar. Y no me arrepiento. Sandra tuvo exactamente lo que merecía. Mi padre tomó su decisión, y yo tomé la mía. Si alguien cree que fui cruel, que piense lo que quiera. Nadie vivió lo que yo viví. Ahora, finalmente, tengo paz. Y no voy a renunciar a eso por nadie.